Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando en el segmento Jesús y la verdad presente. Estamos muy gozosos y muy bendecidos de compartir eso con cada uno de ustedes. Eso es así, una vez más, invitándoles a las plataformas que tenemos hacia arriba, bajo el nombre y el título, lo puede escribir, cualquiera de ellas, sea Facebook o YouTube, y youtube.com. Como el final de la verdad presente, que está escrito por aquí mismo, lo tenemos escrito. Y si ustedes tienen algún tipo de comentario, sugerencia, petición, en confianza nos pueden escribir al email que también van a ver por Así aquí. abajo ahí. Y nosotros con gusto estaremos devolviendo esas peticiones. Eso es así. ¿Y qué tienen que? Dale share, dale like y no se olviden compartir. Y también, recuérdense que, bueno, últimamente, JB, muchas personas están solicitando, fíjate, esta página y están suscribiéndose. Así que a cada uno de ustedes, de verdad que le agradecemos su apoyo para que este mensaje también siga esparciéndose y se pueda seguir conociendo la verdad de nuestro Dios. Eso es así. Así que entonces vamos a comenzar con una oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tantas bendiciones. En estos momentos te pedimos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu en nuestra vida, que puedas, Señor, trabajar en nosotros y que podamos ofrendarte lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la noticia que traemos para esta noche a discutir se titula 11 pastores y ministros encarcelados, y esta vez fue en Nicaragua. Wow. Okay. 11 pastores y líderes ministeriales se encuentran detenidos en prisión en Nicaragua después de realizar campañas masivas de evangelización el año pasado para difundir el evangelio de Jesús. Como informó CBN News, se asociaron con el ministerio Mountain Gateway, con sede en Estados Unidos, y esas actividades tuvieron un éxito sorprendente. Después de las actividades de difusión, los líderes cristianos fueron encarcelados y condenados por cargo de lavado de dinero. El gobierno condenó a los ministros a pena de prisión que van de 12 a 15 años y a una impresionante multa de $80 millones. El ministerio de Mountain Gateway niega vehemente las acusaciones y los defensores de la libertad religiosa califican el juicio de farsa y persecución. Dicen que las acusaciones parecen haber sido inventadas porque el régimen autoritario de Nicaragua se sintió amenazado por el éxito de las campañas de divulgación. Alianzas defendían Freedom, ADF International, está apoyando la defensa legal de los pastores encarcelados y presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su nombre, afirmado que fueron condenados fraudulentamente. Nadie debería ser encarcelado o castigado por su fe, pero eso es exactamente lo que ha sucedido con estos líderes religiosos. Oremos para que las autoridades nicaragüenses respeten los derechos humanos y la dignidad de estos pastores y los liberen de su encarcelamiento injusto, declaró el grupo legal. Los miembros del Senado de los Estados Unidos también están abogando en nombre de los cristianos encarcelados, pidiendo a la administración Biden que implemente sanciones fuertes y específicas tras las repetidas y crecientes violaciones de la libertad religiosa en Nicaragua. Este es un ministerio que ha estado trabajando en Nicaragua durante 30 años y ha realizado numerosos programas de ayuda ante desastres, alimentos, empleos, etc. El representante Moore dice que cree que el gobierno nicaragüense estaba asustado por el repentino y masivo movimiento de Dios allí, después de que cientos de miles de personas comenzaron a responder al evangelio durante el año pasado. Así que quienes nos están sintonizando en estos momentos, la noticia que estamos hablando es sobre este grupo, ¿verdad?, de cristianos que fueron encarcelados y detenidos en Nicaragua, y se está alegando que han violado sus derechos religiosos, que es un asunto que nos compete a nosotros como cristianos en estos momentos. Así que la primera pregunta que podríamos traer a colación para discutir este tema es cómo entonces debe obrar el cristiano en estos días. Y en el conflicto inminente dice: tanto nuestro
dicha futura como la salvación de otras almas depende de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, a orar y mediante mucho en sus palabras, especialmente acerca de las escenas de juicio. Aquí en esta cita del conflicto inminente hay algo importante que tenemos que recalcar. Primeramente, es al hecho de que cuál debe ser no más bien la cultura, sino la forma de pensar del cristiano hoy día. Pues debería ser el hecho de querer esparcir esa verdad que conocemos a todos los que están a nuestro alrededor. Y de verdad que debemos aplaudir a estos cristianos que están tratando de esparcir este mensaje de Jesús en estos países, y esta vez nos tocó cerquita de nosotras en Nicaragua, que a pesar que hay estas políticas y estas leyes que surgen, ellos se mantienen en pie. Y es lo que hoy todos a nivel mundial debíamos estar haciendo. Yo sé que en unos países hay más libertad que otras, pero ese es el fin. Dios utiliza a nosotros, ¿verdad?, para esparcir ese mensaje. Así que vamos a discutir otra pregunta. ¿Debemos desistir? Debemos. ¿Sabes? Debo parar, debo entonces alejarme si hay estas leyes, me quedo con brazos cruzados. Dice la siguiente cita: dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces, aquí voy, los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Así que todas estas cosas están sucediendo para que muchos, ¿verdad?, nos demos cuenta del tiempo que vivimos, de que valoremos el tiempo de gracia que nos queda, y que, como dice aquí la cita, todas estas cosas van a sacudir, y el cristiano falso, tristemente, ¿qué va a hacer? Él se va a ir. Se va a ir. Pero el verdadero cristiano va a permanecer firme. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros yo creo que en todo esto, yo creo que lo más importante es que nosotros nos afijemos en la mano de Jesús. Y que sabemos que tenemos que mantenernos firmes en lo que estamos diciendo. O sea, la verdad presente que se está haciendo. Ahora mismo nosotros estamos haciendo esto mismo a través de este medio. Nosotros estamos presentando una verdad presente, que es los sucesos que están surgiendo en muchos países. Y esta vez pues le tocó a Nicaragua, tú sabes. Y dentro de todo esto sabemos que estas persecuciones que están hablando, esta firmeza, cada uno de nosotros, porque no solamente son los pastores, somos nosotros también. Necesariamente no tiene que ser pastor, nosotros también llevamos el mensaje donde quiera, ¿ves? Nosotros vamos y hablamos estos mensajes, y esto le va a tocar a cada uno de nosotros, tarde y temprano. Vamos a ser perseguidos, como fueron perseguidos estos hermanos y pastores de estas otras denominaciones, ¿no? Sí, que ahora mismo todos los que conocemos a Cristo estamos llamados a que otros también conozcan a Él a través de nuestro ministerio, independientemente sea de música, de palabra, de obra misionera, etcétera. Y como estabas recalcando ahorita en la cita que acabas de leer, ahora mismo lo que tenemos que estar enfocados es qué está sucediendo en el cielo. Está sucediendo el juicio. Así que necesitamos, como dijiste ahorita, ayunar, orar y leer mucho la palabra del Señor. Exacto. Hay otra pregunta. ¿Qué necesita el pueblo de Dios para resistir las pruebas? Estamos hablando de pruebas nuevamente. Ya vimos, la primera pregunta, ¿verdad? Era cómo debe orar el cristiano. Exacto. Ayunando, orando y la palabra. Exacto. ¿Debemos desistir, cruzarnos de brazos? No. Tenemos que actuar más que nunca. Y ahora, exacto, ¿qué necesitamos para hacerlo? Pues sabemos que según la pregunta, ¿qué necesita el pueblo de Dios para resistir la prueba? Pues en esta cita nos está diciendo: se hará oposición y se ridiculizará a los que tratan de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no pondrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, debe comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Pues no puede honrarle sino en la medida del conocimiento que tenga de su carácter. Fíjate, carácter, gobierno, propósito divino, y en la medida en que
obren conforme a las luces que les haya sido concedidas. Así que en otras palabras, vamos a experimentar pruebas, pero las vamos a vencer de la única manera en que nosotros estemos depositando nuestra confianza en Dios, y eso va a suceder cuando ya hemos pasado tiempo con Él. Exacto. Y sabemos cuál es su voluntad. Así que miren lo importante y por qué Dios nos dice que el momento de preparación, eso no es, ¿sabe? No lo podemos coger tan a la ligera. Es algo sublime y algo tan importante, porque nuestra salvación depende de esa constancia y de ese tiempo que nosotros le dedicamos a nuestro Creador para conocer su voluntad y así aplicar eso en nuestra vida. Eso es así. En conclusión, vemos cómo el enemigo continúa trabajando para contrarrestar nuestras libertades, y esta vez nos tocó cerquita de nosotros. fíjate, Jocabel, con oración busquemos la presencia de Dios. La oración es un medio que tenemos nosotros para poder hablar con nuestro Dios, la oración. O sea, que es un arma. Yo diría que es el único medio al cual nosotros, ¿verdad? Él nos habla a través de su palabra, pero nosotros le hablamos a través de la oración. Así que seamos sus instrumentos de luz en este mundo de tanta oscuridad, persecución, enfermedades y demás. Necesitamos ser sus instrumentos. Y Jocabel, no se olviden, peleemos la buena batalla de la fe. Y para pelear esa batalla necesitamos, eso es otro tema, descubrir cuál es el escudo, cuál es el yelmo y demás. Sí. Pero de todo eso, Dios nos hará preparar de la manera que necesitamos para poder vencer en este mundo. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. La amistad perdurará y crecerá. Vivir la vida amando, traer la paz, tener
fieles para siempre, aunque la vida dura es. La amistad nunca se pierde, porque la une solo Él. Si tuviste que partir y a mi lado ya no está, la amistad perdurará y crecerá. Muy buenas, un placer saludarles nuevamente. Para mí es grato poder volver a estar aquí entre ustedes y particularmente aquellos que nos están viendo a través de los diferentes medios. El tiempo en que estamos viviendo es un tiempo cuando la verdad de Dios cada vez va a ser más cortante. El Señor tiene que sacar a la luz las verdades necesarias para este tiempo. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Querido Señor y Padre, te damos las gracias por lo bueno que eres, por tu bondad y misericordia. Suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien dirija el estudio, que podamos tomar en serio las declaraciones del Espíritu de profecía, las declaraciones bíblicas, es el mismo Espíritu, y además que podamos tomar en consideración lo que está sucediendo en el mundo, que comprueba, que es evidencia de que lo que dice la Biblia se cumple y lo que dice la Biblia no lo puede cambiar nadie. Así pues, Señor, sabemos que estamos próximos a ver los últimos eventos que han de tomar lugar en este planeta, en este mundo. Así que te suplicamos que tu Espíritu nos ayude a desarrollar un carácter semejante al de Cristo, para que podamos sentirnos cómodos entre los habitantes del cielo cuando ascendamos a tu reino. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a serte fieles, sé con tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la presentación de esta ocasión se titula No importa lo que pase, y eso es no importa lo que pase porque van a estar pasando cosas serias. Dios es bueno, merece la gloria, la honra y la obediencia. Pase lo que pase, porque van a pasar muchas cosas. De hecho, los milagros que están predichos en el libro de Apocalipsis, particularmente en el capítulo 13, en donde dice que la imagen de la bestia original, la segunda bestia, la bestia con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, van a hacer milagros. El diablo, Satanás, va a hacer milagros a través de los vasallos, de los siervos, de las personas que tienen aquí en esta tierra que están dispuestos a obedecerle y hacer lo que el diablo le parece bien. No importa lo que pase, y van a pasar muchas cosas, porque nosotros, los que vivimos en estos días, los eventos van a ser rápidos y van a ascender en número y van a ascender en intensidad. Y pues para nosotros es que se escribieron todas estas cosas que están escritas en la Sagrada Escritura. 1 Corintios 10:11. Eso está claro en la Biblia. Así que el mensaje, y vamos a estar hablando un poquito en relación a algunas de las entidades. Y yo quiero hacer la aclaración. Cuando yo hablo del gobierno, estamos hablando de los líderes del gobierno. Allá los que están en la parte alta, ellos son los que entienden qué es lo que están promoviendo. No todos los miembros del gobierno son parte de la coalición que está levantando el diablo para tratar de introducir sus argumentos, de introducir sus ideas contrarias a la voluntad de Dios. Lo mismo sucede con las diferentes organizaciones religiosas. Hay sectas, señores, a miles. Son miles de sectas cristianas. Son denominaciones que se llaman ser cristianas, pero que
no son. Y pues por supuesto todas ellas reclaman que ellas están siguiendo las Sagradas Escrituras. Así que nosotros tenemos que evaluar lo que está sucediendo en el mundo a la luz de las Escrituras. No es lo opuesto, es lo que está sucediendo en el mundo, evaluarlo a la luz de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y tenemos que evaluar no solamente a las iglesias cristianas, sino también las iglesias paganas. Una de las iglesias que yo considero, cuando he examinado lo que esa iglesia promueve, lo que es el blanco, lo que es las creencias, lo que es el credo, lo que es la fe de los líderes de esa iglesia, pues por supuesto el Vaticano. El Vaticano, sin lugar a dudas, es una denominación opuesta completamente a las Sagradas Escrituras. Y usted todo lo que tiene que hacer para ver si esta iglesia popular, una iglesia con 1.200.000.000 de individuos en el mundo entero, si están promoviendo las verdades bíblicas o si están promoviendo tradiciones de hombres. En primer lugar, consideramos Isaías, capítulo 8, versículo 20, en donde dice bien claro: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y cuando nosotros leemos la historia de las diferentes iglesias, denominaciones que nosotros tenemos hoy día, si nosotros vemos cuál fue el inicio, de dónde salieron y demás, vamos a encontrar que la Biblia misma señala que el Vaticano no podemos describirla como una denominación cristiana o como una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque el origen que tiene no es cristiano. Cuando nosotros encontramos una denominación que está completamente contraria a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios está expresada en los mandamientos, la ley. Por eso es que Jesús dice en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 17, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, la ley no pasará. Romanos, el capítulo 3, el versículo 31, dice luego, por la fe invalidamos la ley. No, señor, antes establecemos la ley. En el capítulo 66 de Isaías, los últimos versículos, allí dice con toda claridad que aún en el cielo se va a estar observando la ley de Dios, y menciona en particular uno de los mandamientos que es posiblemente uno de los que ha traído mayor controversia a este mundo. Pero si Dios fue el que lo escribió con su propio dedo, entonces necesitaríamos que Dios nuevamente enmiende esas tablas de piedra que él escribió en el tiempo de Moisés, y que en la enmienda de esas tablas aparezca escrito con el dedo de Dios que Dios cambió el segundo mandamiento, que dice que no debemos ni venerar ni adorar imágenes. La Biblia dice que no debemos ni siquiera inclinarnos a ellos. En primer lugar, lo primero que dice la Sagrada Escritura es no nos hagamos imagen. Así que desde el momento mismo que usted se hizo una imagen y dice, esta es la Virgen tal, y esta es la Virgen tal, y este es San Pedro, y este es San Juan, y este es Santiago, etcétera, y comienza a denominarlos por voluntad de un individuo en esta tierra como santos, a quien usted le puede pedir milagros. Señores, eso no es bíblico. Eso es completamente antibíblico, anticristiano, y es anticristo. Precisamente por eso es que Martín Lutero, Juan Hus y aquellos que participaron de la Reforma Protestante consideraban el dirigente del Vaticano como el anticristo. Y es que eso es sumamente simple, es tan simple. Todo lo que tenemos que hacer, ver cuál es la evidencia que tenemos en el mundo de hoy día, cuáles son las actividades de esta iglesia en particular, la iglesia de Roma. Y señores, todo lo que tenemos que hacer es compararlo con la vida de Cristo, porque ese es el ejemplo único que nosotros podemos seguir. Compararlo con la iglesia
apostólica, compararlo con lo que el Señor dejó a Adán y Eva como guidelines, como las directrices para que ellos se mantuvieran del lado de la justicia mientras estaban aquí en esta tierra. Y cuando vemos lo que sucedió en la Edad Media y cuando vemos qué sucedió una vez que el obispo de Roma fue nombrado para asistir al emperador romano después que en el año 324 después de Cristo, Constantino se muda para Constantinopla, en donde levanta el imperio oriental, el imperio bizantino. Entonces, el emperador que queda en Roma, en el imperio occidental, solicita la asistencia del obispo de Roma, y el obispo de Roma es prácticamente puesto al frente del imperio, y de allí en adelante es que comienza a desviarse completamente, comienza a desviarse la iglesia popular de todo aquello que tenía que ver con las leyes divinas que estaban enunciadas en la Sagrada Escritura. El mensaje reciente del Estado Vaticano a los líderes de los Estados Unidos es el siguiente: es tiempo de sanar las heridas. Y por supuesto, el Papa estaba refiriéndose a la situación que impera ahora mismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el Papa quiere involucrarse en los asuntos de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es la nación más poderosa que conoce el mundo en la actualidad, aunque ese poder está decayendo poco a poco. Pero el Papa quiere mantener una relación con los Estados Unidos porque el Vaticano no tiene unas fuerzas armadas en sí mismo. El Vaticano, en cierta medida, depende de las naciones del mundo y de la amistad, los convenios que haya entre ambos, para que si alguna de estas naciones belicosas decidiera atacar el Vaticano no tiene con qué defenderse. Quien lo va a defender son aquellas naciones que son amigas, que están a la disposición del Vaticano. Por lo tanto, el Vaticano pues tiene que inmiscuirse en los asuntos, particularmente de las naciones más poderosas. En la actualidad, mientras nosotros hablamos aquí, el Papa está ahora mismo reunido con lo que se conoce como los 7 países, las 7 naciones más poderosas del mundo, G7, ¿ok? ¿Y qué es lo que se está discutiendo ahí? Lo que se está discutiendo allí es para que el Papa traiga las evidencias de por qué se debe establecer un día de descanso en este mundo en donde todas las naciones detengan las fábricas, en donde todas las naciones detengan los automóviles y detengan todo asunto que tiene que ver con contaminación ambiental. Eso es lo que se está discutiendo allí. Y una vez que ellos tengan eso claro, estas naciones poderosas van a ser una influencia no positiva, sino más bien forzada para prácticamente obligar a las naciones menos poderosas, las naciones que dependen del desarrollo de los Estados Unidos y estas otras naciones poderosas, las 7, las 20 naciones más poderosas, pues estas naciones van a ser influenciadas para que ellos, les guste o no les guste, tengan que cerrar asuntos, negocios, establecimientos, fábricas, etcétera, un día a la semana para tratar de aminorar lo que ellos llaman la contaminación de este mundo, que es una cosa que está ocurriendo a través de toda la historia de este planeta. Es tiempo de sanar las heridas y el Papa pues quiere que la gente piense que él está hablando de las heridas que ocurren en el gobierno de los Estados Unidos como resultado de la falta de unidad que hay entre los diferentes partidos políticos.
Partido Demócrata, el Partido Republicano, el Partido Independiente, los que creen en lo que ellos le llaman la nación verde, o sea, una nación que está preocupada por el ambiente del país, los que quieren eliminar todo lo que tiene que ver con fósiles, combustible fósil y demás. Esto es lo que él quiere aparentar que la gente piense, que es que él quiere que en los Estados Unidos haya armonía, que toda la gente se lleven bien, cuando en realidad lo que él está persiguiendo es una cosa completamente diferente. Y esto es sumamente interesante, que en este tiempo en particular el Papa Francisco esté haciendo referencia a las heridas. Él se refiere a las heridas políticas que separan los diferentes países del mundo. Sin embargo, la Biblia hace referencia a la herida mortal que más preocupación causa al Papa romano, la que le provocó el general Berthier por orden de Napoleón Bonaparte en el año 1798 después de Cristo, al sacarlo de Roma por la fuerza y llevarlo prisionero a Francia. ¿Por qué? Porque Napoleón quería ser el emperador francés y por ende él quería conquistar las naciones vecinas y convertirse en emperador de cuantas naciones fuera posible. Pero la norma que existía era que los reyes, para poder gobernar, tenían que ser aprobados por el Papa de Roma. Y Napoleón era sumamente orgulloso y él no quería depender de ningún individuo para establecerse como emperador de Francia. Y esto estaba profetizado en la Sagrada Escritura, todos aquellos que leen el capítulo 13 en particular del libro de Apocalipsis. Allí dice, esto es lo que estaba profetizado de antemano en la Sagrada Escritura. Dice allí, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Las cabezas, aquí en el libro de Apocalipsis, particularmente el capítulo 13, las cabezas se refiere a los líderes, se refiere a los gobernantes de las naciones. La cabeza de esa nación es, pues una de las cabezas, en otras palabras, uno de los que en el pasado había fungido como uno de los papas de Roma. Dice, una de sus cabezas, uno de los papas, había recibido una herida de muerte. Por supuesto, la herida no es solamente que la recibía el papa, una herida literal, sino que también la organización iba a ser asaltada por ese intento de eliminar el papado de parte de Napoleón Bonaparte. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aunque el Papa falleció cuando fue llevado a Francia, porque lo tuvieron en cautiverio y la alimentación era pobre, así que al año él falleció. Por supuesto, el Vaticano eligió un nuevo papa, pero el poder que tenía el papado durante la Edad Media, durante 1260 años, de acuerdo a la historia, el que lee la historia del Vaticano, se encuentra que el Papa fue anunciado como el jefe de todas las religiones, el que estaba a cargo de todas las religiones del mundo, fue anunciado en el año 538 después de Cristo, una vez que la última de las tribus bélicas que descendían del norte con el propósito de tomar cautivo el imperio occidental, cuando la última de ellas, los ostrogodos, fueron eliminados, el Papa que asistió al emperador de Roma en la embestida que tuvieron sobre estas tribus bárbaras, fue declarado el líder de todas las naciones del mundo, y no solamente eso, sino que se le dio completa autoridad para él gobernar no solo religiosamente, sino también políticamente el imperio de Roma. Así que del año
1538 en adelante, el Papa tenía la supremacía. Y lo que el Papa decía, eso es lo que se hacía. Las cruzadas de los años 900, 1000, 1100, 1200, allí por ese tiempo. Esas cruzadas que las llevaban a cabo las naciones de Inglaterra, Francia, España, etcétera, tratando de conquistar la Tierra Santa, donde estaban los musulmanes o moros, como le llamaban. Señores, eso fue original, eso fue un plan del Vaticano tratando de conquistar Jerusalén para establecerse en el lugar que el mundo entero conocía como la Tierra Santa. Pero aquí tenemos, en el año 1798, el Papa es tomado preso, cesan la mayor parte de las persecuciones, de hecho no hubo más persecución de los cristianos, un gran número de ellos habían escapado hacia los Estados Unidos, siendo que los Estados Unidos habían sido, la tierra de América había sido descubierta, pues muchos de esos cristianos que estaban allá en Europa, pues comenzaron a escapar hacia los Estados Unidos, Canadá, México, Latinoamérica, el Caribe, todos estos lugares. Vinieron personas de allá de Europa que estaban huyendo de la persecución una vez que los Estados Unidos, o más bien una vez que la tierra, el nuevo mundo fue descubierto, porque los Estados Unidos no fueron establecidos hasta después del 1776. Precisamente por eso es que ya en el 1798 el papado ya está completamente debilitado por el golpe que le estaba dando los reformadores, Juan Hus, Carlos Wesley, Martín Lutero, todos estos que se habían unido para exponer las obras no bíblicas, para exponer el verdadero origen y la verdadera naturaleza del Vaticano. El Vaticano, por supuesto, estableció sus propias leyes, sus propias tradiciones, y no hay una de ellas que no esté opuesto a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Señores, tomen en consideración la misa. La misa es un sacrificio que sustituye el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. El Pontifex Maximus, el sumo sacerdote o sumo pontífice. Jesús es el sumo pontífice que está obrando en favor de la humanidad desde el santuario celestial, exactamente como lo explica el libro de los Hebreos, el capítulo 8 y el capítulo 9, en donde los versículos 1 y 2 del capítulo 8 de Hebreos nos dicen con toda claridad que el Señor Jesús entró en un templo, un santuario no hecho de mano, en el cielo mismo, dicen las Sagradas Escrituras. Dice ahí, tenemos un sumo sacerdote que no entró en el santuario con sangre de animales ni de toros, sino que entró con su propia sangre que él derramó en el Calvario. Así que el único que tiene el derecho a ese título de sumo sacerdote, por supuesto, es el Señor Jesús. Pero sin embargo, tenemos acá un ser humano cuyo origen muchas veces se desconoce, pero que llega eventualmente a ser prominente dentro de la Iglesia Popular, y finalmente, dependiendo del empuje, dependiendo de sus características y de las doctrinas que promueve y defiende, pues puede ser ascendido obispo, cardenal o aún al papado, el líder supremo de la Iglesia Católica. Esta persona se adjudica el derecho que solamente lo tiene Jesús, el derecho a perdonar pecados. En el conflicto de los siglos,
la página 638, hay una cita sumamente importante, interesante, que se puede aplicar a lo que dicen los versículos 3 y 5 del libro de Apocalipsis. El objetivo principal del Vaticano, y necesitamos establecer esto, es recuperar la supremacía que tuvo en Europa durante esos 1260 años que comienzan en el año 538 y que concluyen en el año 1798, cuando el Papa es sacado de Roma y llevado a Francia, en donde finalmente pues pasa al descanso. Estos 1260 años, del año 538 al 1798, se conocen en la historia como la Edad Media y la Edad Oscura. ¿Por qué oscura? De hecho, parte de la terminología que utilizan los historiadores es la edad del oscurantismo. En otras palabras, todo lo que había allí era tinieblas. ¿Tinieblas de qué índole? No eran tinieblas literales, no es que el sol se estaba ocultando, etcétera. Eran tinieblas espirituales. ¿Por qué? Porque la Biblia se relegó a un lado, se sacó de circulación. De hecho, cualquier persona que trataba de leer las Escrituras o que trataba de compartir las Escrituras con otra persona, esa persona se le tildaba de hereje y era echado a las fieras, echado en el calabozo, era quemado, era colgado. El caso es que lo eliminaban. Estos 1260 años estaban explicados, estaban específicamente mencionados en la profecía de Apocalipsis 13. El versículo 5 dice, también se le dio boca a esta denominación, a esta agencia que dice la Sagrada Escritura que era una agencia del dragón, del diablo. Dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y estos 42 meses son para ser entendidos en sentido político, de acuerdo a lo que dice en Números 14. Un día, proféticamente, simbólica, figurativamente, un día debe tomarse como si fuera un año. Así que 42 meses de 30 días, que era como se figuraban en el calendario judío, meses de 30 días, 42 por 30, 1260 años, del año 538 al 1798. Conflicto de los siglos señala, tiene una cita, vean lo que dice, téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Roma no cambia, Roma es la misma, punto. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en los siglos pasados. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tomando el nombre del Señor como el propósito, como la razón, dieron muerte a más de 150 millones de individuos. Y esto es algo que la Iglesia no lo niega. De hecho, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por todas las atrocidades que se llevaron a cabo en el nombre del Señor durante esa época oscura. Sigue diciendo la cita. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. En la página 630, el conflicto de los siglos nuevamente repite el concepto y dicen los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos y Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia. Los protestantes
están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo, como señal, como marca, como sello de su autoridad. Y eso es lo que es. Al Papa no le importan los problemas políticos y sociales que dividen la nación americana. No tiene nada que ver con eso. Él quiere que sean reparadas las relaciones internacionales, particularmente la crisis climática que aparentemente está atravesando el planeta. De allí es que surge la encíclica Laudato Si, que quiere decir, en buen español, alabado seas. Esta encíclica Laudato Si está haciendo un llamado enfático a la cooperación de todos los países del mundo para eliminar el combustible fósil. Eso es el carbón, el aceite, el petróleo, y sustituirlo por solar, viento, molino, electricidad directa, baterías. Esta encíclica critica el consumerismo, desarrollo económico irresponsable, llama el Papa, degradación ambiental y el calentamiento global, entre otros. Pero es que esto es algo que desde el principio, desde que este mundo cayó en pecado, hay consumerismo, hay desarrollo económico irresponsable. Están los ricos y están los pobres. Vemos la situación que tenían los antediluvianos. Eso es hablando 1000 y pico de años, 1450 años después de la creación. Señores, y ya las guerras era la orden del día. Esa gente se mataban por nada. Y esa gente le quitaban la mujer al vecino cuando le daba deseo de hacerlo. Iban y armaban una guerra allá y hacían lo que tuvieran que hacer. El calentamiento global, la misma Sagrada Escritura dice bien claro que el sol, la luna, están puestas allí para las diferentes estaciones del año. Y nosotros tenemos 4 estaciones. Tenemos el invierno, tenemos el verano, tenemos la primavera y tenemos el otoño. Y desde el principio, esos 4 elementos rigen lo que sucede en este mundo literal nuestro. Y siempre ha habido calor, y siempre ha habido frío, y siempre ha habido verano, y ha habido primavera. Así que eso no es nada nuevo. El Papa llama para que se restablezca la confianza con las organizaciones internacionales, principalmente las Naciones Unidas. Señores, ¿quiénes son las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas lo que tiene un grupo de personas, de líderes allí, que tienen un modus vivendi. De eso es que ellos viven. Pide a los Estados Unidos de Norteamérica que restablezcan el Acuerdo Climático de París. Si ustedes recuerdan, históricamente, cuando el presidente Donald J. Trump entró a la presidencia, poco tiempo después, cuando vio que los Estados Unidos estaban contribuyendo económicamente en mayor cantidad a lo que denominan el Acuerdo de París, son estas naciones que decían que estaban luchando para controlar la contaminación ambiental. Y Trump dice, esto es injusto que los Estados Unidos estén pagando tanto. Los Estados Unidos han tratado de eliminar el ambiente, más bien la contaminación del ambiente. Y sin embargo, tenemos países como China que contribuyen al 80% de la contaminación del mundo y nadie dice nada. Pero el Papa ahora está llamando a los Estados Unidos, ¿ok?, para que nuevamente se vuelva a restaurar el Acuerdo de París. Este acuerdo era parte del plan papal para eliminar los combustibles fósiles.
Trump sabía el daño económico que iba a ocasionar a los Estados Unidos, a menos de que el Papa no tenía evidencia científica. ¿Qué sabe el Papa de la contaminación? Tienen un grupo de científicos allí en el Vaticano que, pues, a esto es que se dedican, a la cuestión de la contaminación del mundo. Trump sabía el daño económico que iba a ocasionar a los Estados Unidos, a menos de que el Papa no tenía evidencia científica contundente para apoyar sus ideas. El crimen de Trump, ¿cuál es el crimen de Trump, de este presidente? Y no es que yo estoy en favor de un sistema político del otro. De hecho, yo aquí en Puerto Rico, donde yo resido, donde yo vivo, yo no puedo votar por nada de lo que suceda allá en los Estados Unidos, pero yo estoy atento a lo que está sucediendo y estoy atento a las complicaciones, la evidencia que está siendo presentada y lo que ocurriría con las diferentes naciones del mundo si se eliminaran el combustible fósil, el carbón, etcétera, y tratan de depender de la energía solar y demás. Eso tiene unas complicaciones que habría que tomar mucho tiempo para dilucidarlas. Cuando el Papa le entregó la copia de Laudato Si, la encíclica que él había escrito, la primera, y se la entregó a Trump una vez que Trump fue electo presidente, Trump lo ignoró y no implementó nada de lo que el Papa pedía. Antes abandonó completamente el acuerdo. Así que ya ustedes saben que había problemas entre estos dos dirigentes de dos naciones diferentes del mundo. La agenda de Laudato Si contiene una provisión clara que conduciría a una ley dominical, porque el día que están solicitando para cerrar todas las fábricas, detener los vehículos, no utilizar nada con gasolina, con petróleo, etcétera, pues ellos van a elegir el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque ese es el día favorito de Roma y ese es el foco, el centro de operación de Roma, porque si Roma logra que se elimine el cuarto mandamiento de la ley de Dios que llama por la observancia del sábado, entonces el Papa demostraría al mundo que él tiene más poder que Dios mismo. Es triste, pero eso es lo que es. Roma está celebrando que el presidente actual de los Estados Unidos es pro aborto, es pro LGBTQ+, pro Fratelli Tutti. Esto es otra encíclica del Papa, y esto, Fratelli Tutti, lo que significa es todos felices confraternizando como hermanos. Y por supuesto, el presidente actual está en favor de Laudato Si. Ahora el Papa quiere que todos cooperen para promover el bien común y fortalecer la democracia. Gobierno por el pueblo, en donde la mayoría manda. La realidad es que es todo lo contrario. Cuando el gobierno se cree ser Dios y ordena a la gente que tienen que cerrar los negocios y tienen que cerrar las iglesias y tienen que cerrar las escuelas y no pueden salir a la calle y no pueden conducir los vehículos y tienen que ponerse una mascarilla y el que no lo haga va a ser condenado, etcétera, obligatorio, no importa lo que crean y sin tener una base científica sólida para obligar al pueblo a que lleve a cabo esos mandamientos, esas órdenes. Entonces, el gobierno ha dejado de ser presidente, dictador, primer ministro, para convertirse en Dios. En la próxima presentación vamos a definir la diferencia que hay entre democracia, el gobierno por el pueblo, y otros sistemas de gobierno que son los que han imperado en otros países, pero que pues lamentablemente han sido eliminados para beneficio de unos cuantos. Cerramos por ahora. Dios les bendiga, Dios les cuide, les ayude, que no
No se vuelvan en contra de la información que han recibido sin antes tener oportunidad de analizar lo que está sucediendo en el mundo y que escuchen la próxima presentación que vamos a hacer, en donde vamos a aclarar muchas de las situaciones que posiblemente a ustedes les estén apenando ahora. Oramos. Querido Señor y Padre, te damos las gracias porque eres bueno y bondadoso. Damos gracias por la promesa de venir muy pronto para enderezar todo lo que está torcido en este mundo y poder establecer tu reino que ha de durar eternamente. Ayúdanos a estar listos para formar parte del mismo en el nombre de Jesús. Amén.